segunda jornada del quinto Congreso Iberoamericano de Ciencias Forenses del Servicio Médico Legal, organizado por el Instituto Médico Legal Dr. Carlos Ibar. Les agradecemos de antemano ya a todos ustedes los que están conectándose hoy. Sabemos que es una hora complicada para muchos, así que de todas formas les agradecemos. Agradecemos también la presencia de nuestro subdirector médico, el doctor Armando Valdés, quien va a estar acompañándonos también en esta jornada del día de hoy. Y por supuesto queremos saludar con especial cariño y afecto a la persona que hoy día va a entregar la clase magistral de esta jornada de salud mental que está orientada a la ética pericial. Quiero saludar al señor Marcelo Antonio Pérez, licenciado en Psicología de la Universidad de Buenos Aires, ingeniero en Electrónica de la Universidad Tecnológica Nacional de la República Argentina. Actualmente es profesor titular de Técnicas de Exploración Psicológica 1 y 2 de la Facultad de Psicología de la Universidad Abierta Interamericana y adjunto de Teoría y Técnicas de Exploración Psicológica de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. También es profesor de cursos de posgrado en dichas universidades y en la Universidad de El Salvador. Es expresidente de la Asociación Iberoamericana de Evaluación y Diagnóstico Psicológico, AIDEP, entre 2005 y 2010, y es editor responsable de la revista Iberoamericana de Evaluación Psicológica desde 2005 a 2015. También ejerció como director de la carrera de licenciatura en Psicología en la Facultad de Psicología y Relaciones Humanas de la Universidad Abierta Interamericana entre 2009 y 2013, como secretario académico entre 2013 y 2019, y es actualmente integrante del Consejo Asesor de dicha facultad. Se desempeña en docencia e investigación en técnicas de exploración psicológica desde 1991, desde donde ha participado en concepto de presidente de 2 congresos internacionales de la especialidad y en un gran número de ponencias y publicaciones afines. Trabaja profesionalmente en evaluación psicológica y peritaje forense. Como ven, entonces, tenemos un gran invitado para el día de hoy. Así que, sin más, le doy la palabra a doctor Marcelo Pérez, por ahí en su audio. Así que, ahora sí, señor Pérez, todo el micrófono y la pantalla para compartir es suya. Bueno, muchas gracias, Ramiro. Muchas gracias también a los organizadores de este importante evento, porque tuvieron la deferencia de invitarme. Es un placer para mí estar con ustedes y poder compartir esta breve disertación de 1 hora, que vamos a trabajar sobre temas que tienen que ver con la calidad de los instrumentos y la calidad de la evaluación psicológica en particular. Como yo no sabía muy bien qué tipo de público, qué conocimientos hay, lo que decidí es hacer un plan de clase de la siguiente forma. Primero voy a hacer alguna aproximación elemental a lo que es la evaluación psicológica. Después de eso vamos a ir viendo un poco los temas de las regulaciones que hay, tanto de normas éticas y directrices internacionales sobre los test. Después vamos a hablar un poco de los errores que se cometen con los test. Y luego de esto vamos a ver también algunos, porque que es interesante, es finalizar viendo algo sobre, bueno, cómo podemos solucionar estos errores, y sobre todo en época ahora de pandemia, que todos o muchos hemos tenido que hacer cambios en consignas o en el material o en cómo poder administrar los test debido a, bueno, a que no se podían tomar en forma presencial y hay procesos de evaluación que no pueden interrumpirse. Ese es entonces un poco el plan de clase, por eso empiezo por algo básico y después llegamos, digamos, a algunas conclusiones generales sobre cómo poder mejorar la calidad de nuestras evaluaciones, que es seguramente lo que nos interesa a todos. Para eso voy a compartir con ustedes un PowerPoint que tengo entendido, ya se lo envié a las autoridades por si después quieren tenerlo ustedes. Muy bien, lo primero que quisiera, a ver si funciona. Fíjense, voy a partir de algo muy básico. Lo que estamos viendo acá, seguramente todos lo conocen, es una mesa. Esto segundo que vemos acá también es una mesa. Y esto tercero que está acá también es una mesa. Todos sabemos que estos son mesas, cualquiera que le preguntáramos diría, es una mesa. Sin embargo, fíjense qué distintas que son una de las otras. Si estos fueran los únicos 3 elementos que quedaran de nuestra civilización, difícilmente los antropólogos de otras civilizaciones pudieran decir que estas 3 cosas son lo mismo.
porque tienen demasiadas diferencias entre sí, aunque funcionalmente es lo mismo. Todas son mesas, pero nosotros podemos encontrarle esa similitud en el concepto. Sin embargo, estas mesas tienen atributos muy distintos que las hacen que yo pueda diferenciarlas entre ellas. Estos atributos, estas características, estas propiedades son lo que me hace una mesa distinta de otra. Por ejemplo, el material, vemos que algunas son de madera, otras de vidrio, la cantidad de patas, el color, el peso que tiene cada una, la altura, el ancho, el largo, es decir, todas atribuciones que uno puede ver, que puede evaluar, que puede medir, que me hace que esta mesa sea distinta que la otra mesa. Si yo quisiera hablar de la mesa, supongamos esta que está aquí, tendría que ser, bueno, es una mesa, una sola pata, la pata es blanca, tiene de madera, es ovalada, etcétera, etcétera. Esto es exactamente lo mismo que pasa con las personas cuando evaluamos características psicológicas. Todas somos personas, pero todos tenemos características psicológicas distintas. Y esas características psicológicas distintas también son atributos que nosotros podemos evaluar de las personas. No hay manera de describir una mesa, sino a través de sus atributos. Bueno, esta mesa tiene 4 patas, las patas son negras, pesa tanto. Son todos atributos de la mesa. La mesa en sí no se puede definir como un concepto abstracto, que todos reconocemos acá que es una mesa, pero que bien vemos que son muy distintas. Esto nos lleva entonces a plantearnos un poco el tema de la medición de una mesa, por ejemplo, o la medición de cualquier variable, o la evaluación de cualquier variable psicológica en general. Nosotros podemos hablar de las mediciones como 2 grandes tipos. Mediciones que son directas. Por ejemplo, si yo quiero medir esta longitud, pongo una regla acá, comparo una longitud con una longitud. Un peso, esas balanzas que tienen pesas, comparo un peso con un peso, es una medición directa. Estoy comparando a esa magnitud con otra magnitud totalmente similar. En psicología no tenemos esta posibilidad. En realidad, las mediciones nuestras son indirectas. Indirectas hay de 2 grandes tipos. Unas que son de fenómenos tangibles. Por ejemplo, yo podría medir el peso, que es algo tangible, yo me doy cuenta que esto pesa, con una balanza de esas que tienen la aguja. En realidad la balanza no está midiendo el peso, lo que está midiendo es cuánto eso mueve un resorte y el resorte mueve una aguja. Es decir, hay un instrumento en el medio que transforma el peso en el movimiento de una aguja, pero el fenómeno es tangible, el peso lo puedo ver perfectamente, veo que hay un peso ahí. Y acá tenemos un error mayor que en estas mediciones directas, porque en la directa, bueno, todos podemos ponernos de acuerdo que esto mide exactamente esto. En las mediciones indirectas de fenómenos tangibles ya tenemos el error propio que puede haber en la medición, más el error de este instrumento que agrego, se llama traductor generalmente, que ya hace que ese peso lo transforme en una fuerza, la fuerza mueve el resorte la aguja, y todo ese mecanismo introduce un error en esa medición del peso. Ahora en psicología estamos aún más lejos que eso. Nosotros lo que evaluamos son fenómenos, son intangibles. Es decir, a ver, nosotros podemos observar que las personas, esta persona se acuerda más las cosas que esta otra persona, y de alguna manera para estudiar este fenómeno del recuerdo, uno diseñar un instrumento que de alguna manera, digamos, una cantidad de palabras, saber cuántas se acuerda él, cuánto se acuerda él, y postular que este instrumento mide algo así como memoria. Claro, pero memoria, en realidad el instrumento lo que está haciendo es decirnos cuántas cosas se acordó. Pero si nosotros estamos de acuerdo, atribuimos este hecho de recordar cosas a una instancia teórica llamada memoria, entonces podemos estar de acuerdo que el instrumento mide memoria, aunque en realidad lo que está haciendo el instrumento realmente es contar cuántas palabras alguien se acordó. Fíjense, ese fenómeno intangible, generalmente se le pone el nombre de constructo en psicología, entendiendo como tal estas construcciones en el mundo de la teoría, en el mundo de las ideas,
a las cuales nosotros atribuimos comportamientos que sí podemos observar en el mundo fáctico. El recuerdo se conoce desde siempre, que hay gente que se acuerda más, que se acuerda distinto, no se empezó a estudiar en el último siglo, hace miles de años todo el mundo sabe esto, es algo de la cotidianeidad. Pero poder atribuir esto a una construcción sí tiene que ver con ya un hecho científico y a un acuerdo, sobre todo, que se va a denominar validez, que es el que vamos a trabajar extensamente durante la charla de hoy. Es decir, en realidad yo no puedo medir memoria, lo que puedo medir es cuántas palabras él se acuerda y si estamos todos de acuerdo dentro de una comunidad que esa cantidad de palabras tiene que ver con eso, llama memoria, entonces estamos midiendo memoria. Pero ese acuerdo es un acuerdo en una comunidad científica o una comunidad profesional, no es un hecho real, sino que es un acuerdo para poder estudiar el fenómeno del recuerdo. Dicho esto y finalizando un poco con esta introducción, entonces, ¿qué es un instrumento de exploración? ¿Qué es un test? Bueno, un test justamente es esto, es un conjunto de consignas, es proponerle al sujeto hacer alguna tarea. Al hacer esta tarea, él va a producir comportamientos que pueden quedar registrados de distinta manera. Puede ser que haga un dibujo, que haga un relato, que conteste un inventario, que arme un rompecabezas. No importa la tarea que sea, sino que esa tarea produce comportamientos que previamente hubo un acuerdo que esos comportamientos están dando cuenta de ese constructo. Ahora, claro, la psiquis humana, cuando uno le pide que haga una tarea, se ponen en funcionamiento un montón de elementos que hacen que uno tenga una conducta. Las conductas están multideterminadas. Por lo cual, ¿cuál es lo ideal? Que estas consignas traten de recortar, traten de ubicar esa mesa que quiero medir, si queremos, esa construcción teórica, para de alguna manera producirme comportamientos que nosotros le atribuimos a la mesa. Es decir, que estas conductas tienen que ver con la ansiedad, que estas conductas tienen que ver con el sentido del humor, que estas conductas tienen que ver con la memoria o con la inteligencia o con lo que fuera. Es decir, que acá tiene que haber un proceso donde siempre todos los instrumentos son iguales. Proponemos a la persona que haga algo, la persona hace algo y esos comportamientos que registramos previamente hubo un acuerdo en esa comunidad que están dando cuenta de algo que está allí en la psiquis, que recortan algo. Pero como ven acá, este es el camino ideal, pero bueno, la persona produce comportamientos ligados a lo que queremos evaluar y comportamientos que no están ligados a lo que queremos evaluar, pero la gente se comporta en conjunto, no puede aislarlo, por lo cual siempre vamos a tener en estos comportamientos algo deseable para evaluar y algo que se nos va a colar, si queremos, que no queremos evaluar, que tiene que ver con el error que vamos a hablar en un ratito. Bien, acá lo tienen un poco escrito más formalmente, entonces las consignas proveen comportamientos que fueron atribuidos a un constructo, es decir, que hubo un acuerdo, esta atribución es un acuerdo. La existencia del vínculo, de este vínculo, es un postulado o un supuesto. La evidencia y lo robusto que sea este acuerdo determina entonces la validez del constructo que nosotros tenemos, pero siempre dentro de una comunidad que adhiere a dichos acuerdos. Es decir, hay otras personas que dicen, no, pero eso no es memoria, eso es una cosa distinta, o lo que vos llamas memoria yo lo llamo distinto, o yo llamo memoria una cosa que no es la que vos llamás memoria. Es decir, que estos acuerdos tienen límites, por eso es que capaz que encontramos varios test que evalúan el mismo nombre, inteligencia, pero uno evalúa inteligencia desde una mirada, de una construcción muy, muy distinta que como evalúa inteligencia el otro instrumento. El abordaje de estos datos, sea cuantitativo o cualitativo, de todos estos comportamientos, está determinado entonces por los acuerdos que hubieron previamente. Ahora bien, esto es un test, así como lo dijo yo, como una nube, algo donde entran consignas en la psiquis, se producen comportamientos, evaluamos los comportamientos y con eso evaluamos estas construcciones que atribuimos, están en la psiquis. ¿Quién regula, quién
nos dice la calidad de estos acuerdos? Bien, este es un poco el tema que vamos a ver hoy. Hay dentro de todos los cuerpos legales del mundo, bueno, leyes que regulan el ejercicio profesional, leyes de ética que regulan las distintas profesiones, hay colegios que ponen normativas, hay instituciones, es decir, hay un gran conjunto de regulaciones respecto al ejercicio profesional de todas las profesiones, ¿no es cierto? Ahora, en el caso particular nuestro, más allá de las locales, hay dos grandes referentes internacionales, por lo menos en Sudamérica. Uno de ellos es la IPA, la Asociación Psicológica Americana, que suele ser, bueno, los mayores productores de test del mundo, de los que mayoría que nos llegan a nosotros. Ellos regulan el uso de los test en tres grandes categorías. Hablan, bueno, dentro de otras regulaciones, no voy a ver las que interesan hoy acá, la que más interesa es esta, que tiene que ver con categoría A, B o C. Test categoría A son test que hacen una formación y experiencia en un ámbito concreto de aplicación. La puede tomar gente que se instruyó en la toma, en la administración de ese test. Ahí ven una segunda categoría, test llamados B, donde ya hay que tener un conocimiento sobre la teoría de ese test para poder administrarlo, sobre los métodos estadísticos, y que esto tiene que estar garantizado por una titulación académica que varía de país a país. Finalmente, hay una tercera categoría, donde hace falta ya una titulación superior en psicología, en psiquiatría, psicopedagogía, bueno, depende del test, y además experiencia profesional en diagnóstico médico. Estos test son casi los excluyentes de los profesionales, es decir, estos test no los puede tomar cualquier persona porque haya leído cómo se administra, sino que tiene que tener una titulación de este nivel de respaldo. La otra gran organización internacional que regula los test es la que se llama International Test Commission. La International Test Commission tiene una suerte de guías muy importantes traducidas a casi todos los idiomas del mundo, por lo menos la de uso y de adaptación, los test están en casi todos los lenguajes. Después algunas que son más específicas, quizás no lo están en inglés nativamente. La International Test Commission tiene guías, por ejemplo, para cómo trasladar y adaptar los tests, guías para los test basados en computadora, todo un tema que está viniendo, que tiene ya mucho tiempo en el mercado americano y europeo, y bueno, acá en nuestros países está un poco más demorado, pero ya tiene guías, fíjense, del año 2005 específicas, guía para el control de la calidad de los puntajes, para analizar, para los reportes, etcétera. Guías para el uso de test, que ahora vamos a ver dos apartaditos solo de eso, porque creo que tienen que ver con lo que vamos a ver hoy, y guía para el uso de test para investigación. Acá fíjense, nada más les puse como para que vean un apartadito, que hay directrices para la traducción y adaptación de test. Esto nos interesa porque en nuestros países, o por lo menos yo quizás te voy a hablar más del mío, de Argentina, somos grandes importadores de test, es decir, nosotros tenemos muchos test de afuera que se adaptan en nuestro medio, pero en general hay más test extranjeros que test nacionales. Entonces, la traducción de estos test hablan un poco sobre el contexto cultural, las dificultades que hay al ser de una comunidad a otra. Vamos a verlo al final de la clase. Hay normas específicas para los constructores y editores de si queremos construirlo, bueno, cómo se construye un test, qué directrices, qué buenas prácticas deberíamos seguir para la aplicación de esos tests, que es quizás un poco lo que nos interesa a nosotros como profesionales, y también para la interpretación de esos tests. Voy a tomar nada más que de la International Test Commission como para dar a ver si puedo pasar al siguiente, algún panorama que nos interesa, porque tiene que ver con el tema de la ética, de la evaluación, con la adaptación, con justamente estos cambios que tuvimos que introducir muchas veces en las evaluaciones en el último tiempo, haciéndolas semipresenciales o a distancia en varias oportunidades porque no había manera de acceder a la persona examinada.
Fíjense, hay dos en particular que me interesan de las pautas internacionales para uso del test, que si bien son pautas internacionales, no son leyes, casi todas las asociaciones internacionales suelen tenerlas en cuenta como guías generales de buenas prácticas. Respecto a la responsabilidad en el uso ético de los test, miren, punto número 1 de las pautas internacionales, bueno, describe por supuesto actuar de manera ética y profesional, asegurarse de tener competencia para el uso de los test, un poquito el tema que dijimos antes. Bueno, ojo, que hay test que son exclusivos de uso del profesional, hay otros test de variables que no son tan comprometidas, como las clínicas en general, que hay que tener mucho conocimiento, que son algunas variables quizás más laxas que pueden tomar las personas que han sido preparadas para ello. Responsabilizarse del uso que cada uno haga de los test, asegurar que los materiales de evaluación estén guardados en lugares seguros. Fíjense, estas normas, pautas éticas generales, son pautas éticas generales, pero muchas veces son difíciles algunas de ellas de cumplir. Por ejemplo, en el ámbito forense, que nosotros compete, digamos, a este congreso, bien, muchas veces los materiales de evaluación y demás uno tiene que ponerlos en expediente, o termina apareciendo en el expediente, y de alguna manera uno pierde ese control si el expediente es público. Y asegurar la confidencialidad de los resultados. Digamos, tiene que ver con las 5 grandes directivas éticas para el uso de test. Respecto a la utilización adecuada de los test, que ahora vamos a partir un poco de esto, nos propone estos 9 puntos. Primero, estimar la utilidad potencial de los test en una situación evaluativa. Esto es central y es lo que vamos a hablar hoy, es decir, los test, las técnicas están desarrolladas para determinado contexto de evaluación. Si uno los cambia de esos contextos para usarlo en un contexto distinto, bueno, puede ser que la utilidad decaiga o puede ser que directamente desaparezca. Es decir, muchas veces test que están diseñados, por ejemplo, para el ámbito voluntario, cuando uno lo lleva al ámbito obligatorio, como el ámbito, por ejemplo, laboral, donde las personas, bueno, tratan de contestar un poco más de acuerdo a qué tendría que contestar para tener este trabajo, empiezan a aparecer distorsiones que pueden hacer que sea inválido esto. Lo mismo ámbito forense, bueno, sabemos que hay tendenciosidad a veces a contestar las cosas de forma tal que me favorezcan a mí en el proceso forense. Elegir test técnicamente correctos y adecuados a cada situación. Prestar la debida atención a los aspectos relacionados con el sesgo cultural. Esto también es fundamental. Casi todos nuestros países, por lo menos los que yo conozco, tenemos casi todo el conocimiento concentrado en 1, 2 o 3 grandes urbes. En mi país en particular, casi todo se adapta en Buenos Aires, algo en Córdoba, en alguna otra ciudad grande, pero casi todo. Y bueno, cuando lo trasladamos a otra ciudad aún grande del mismo país, hay cambios culturales que pueden perfectamente impactar en los resultados. Preparar cuidadosamente las sesiones de aplicación de los test, aplicarlos, bueno, siguiendo las consignas adecuadamente, puntuar y analizar los resultados de los test con precisión. Este es otro tema que me interesa acá. Con precisión, ¿qué es precisión? Bueno, ahora vamos a ver un poco entonces esto que tiene que ver con la calidad de la evaluación y con la calidad de los test. Por supuesto, comunicar los resultados en forma clara y precisa, de vuelta aparece en la palabra precisión, y revisar la adecuación del test y su uso. Dicho esto, entonces voy a centrarme ahora la clase un poco en esto que tiene que ver acá con la utilización adecuada de los test, porque justamente en esto es donde aparece esta palabra que introdujimos antes, que es el error. Cuando uno hace alguna variante, algún cambio respecto a las directrices generales, se introducen fuentes de error, que son lo que vamos a estudiar un poco ahora. Muchas de ellas previstas en los test son las que vamos a ver, y también otras que tenemos que prever nosotros al tomar el test, quizás en una circunstancia distinta, como dijimos, de la que fue desarrollado. Muy bien.
Voy a usarlo como medición porque la medición está mucho más desarrollada, la teoría de la medición, que la teoría exactamente de la evaluación. Todo esto que digo acá como valor medido es totalmente válido para conclusión arribada, evaluación realizada. Lo vamos a usar de esta manera, lo voy a dictar de esta manera porque es donde está más desarrollado en las técnicas. Hay dos grandes supuestos que están presentes en la teoría clásica de los test. El primer supuesto es que existe un puntaje verdadero o existe un resultado verdadero que refleja puntualmente la realidad. Es decir, que tenemos un valor o realmente una característica, si no quieren que sea un valor, un número, exacta, que es la que yo quiero de alguna manera evaluar, que es la que yo quiero medir. Esto es un supuesto. Es decir, hay un supuesto, disculpe, de que debe haber un número que representa mi inteligencia, que debe haber un número exacto. Pero no sé si hay un número exacto. Estamos suponiendo, bueno, la gente debe tener inteligencia y habrá un número que lo define exactamente, o que habrá un número que define exactamente mi nivel de memoria, mi sentido del humor, o mi nivel de ansiedad, de depresión, lo que fuera. Este es un supuesto lo que queremos nosotros evaluar, ese número que representaría esa cantidad. Ahora, el otro gran supuesto, que ya lo vimos con la nube de antes, es que siempre que me decimos mediciones, siempre se pueden cometer errores. Con esto, ¿qué queremos decir? Que en cualquier resultado que obtengamos, con el mejor test que tengamos, siempre vamos a tener, en realidad, un valor medido que queremos estimar con él el valor verdadero, ese valor supuesto. Pero con ese valor medido siempre me viene agregado un error. Es decir, el valor verdadero siempre viene agregado el error. Era la nubecita que vimos antes. Yo, de alguna manera, doy consignas para que la persona tenga comportamientos ligados a un constructo, pero algunos de los comportamientos que tiene esa persona están ligados a otros constructos que modulan esas respuestas. Por lo cual, no hay posibilidad de tener una medición sin error. La ciencia, en este sentido, es estricta, es decir, a nosotros nos pide, bueno, muy bien, el valor que vos obtuviste, el resultado que vos obtuviste es tal. ¿Con qué error? Todos estos sabemos que es el gran tema de la evaluación. ¿Cuál es el error? ¿Cuánto te podés estar equivocando al decirme que esta persona tiene una depresión de este tipo? ¿Cuánto puedes equivocarte al decirme que esta persona tiene tal diagnóstico, el DSM-5? ¿Con cuánto podés estar vos errando al decirme que tiene un CI de 108? 108, ¿y tu error cuál será? Es decir, esta es la gran pregunta que tenemos que tener en cuenta entonces, cómo tratar de estimar ese error. Por supuesto, el valor medido lo conocemos, es el resultado del test. Pero el valor verdadero dijimos que es un supuesto. El error no lo conocemos. Acá tenemos dos cosas que no conocemos. Ni el valor verdadero, que creo yo que existe, ni el error con que estoy midiendo el valor medio. Por lo cual, en definitiva, esto tenemos que tener alguna manera de poder abordar, dar respuesta al error que comete un instrumento. Para ello, es que, digamos, las personas que trabajan en medición, las teorías de la medición, las teorías de la evaluación, proponen alguna instrumentación, alguna información en los instrumentos que nos den una idea de nosotros cuánta confianza podemos tener al resultado que estamos obteniendo. Fíjense, en esta torta que dibujé acá, estoy representando los resultados de un test, de cualquier test que ustedes se imaginen. Esos resultados, que son toda esa torta, van a tener siempre una parte que se llama los resultados verdaderos, en términos técnicos se llama varianza verdadera, y una parte que no puedo eliminar que se llama el error, o varianza de error, varianza que se refiere al conjunto de los resultados. Es decir, todos los resultados vienen con estos dos componentes.
variantes. Esta varianza verdadera y esta varianza de error, que son los que componen la varianza medida. Ahora bien, esta varianza de error, que es la que nos interesa ahora, puede estar expresada de dos maneras desde la mirada clásica de las teorías de medición. Como un error que se llama aleatorio, como un error que se llama sistemático. El error aleatorio, ¿qué es? Es el error que se produce en cada evaluación que yo hago. Suponga que queremos evaluar un chico, el chico durmió poco, vamos a tomarle una prueba de memoria, está cansado. Bueno, hoy rindió menos, se acordó de menos cosas de las que se suele acordar porque estaba cansado. Estaba evaluando al chico y de golpe pasaron una música, se distrajo o se dio cuenta que iban a venir los amigos, que ya era la hora de ir a jugar. Entonces cuando terminamos aparece un elemento en esta particular evaluación que me distorsiona los resultados. Tiene que ver con que el examinado, por ejemplo, no establecimos un buen rapport con la persona, ¿vieron? El rapport es un poco el motor de la evaluación. En vez de establecer un vínculo de colaboración hacia la evaluación, de explicarle los motivos, la conveniencia de que colabore en la evaluación porque esto lo va a ayudar, etcétera, etcétera, fuimos, bueno, dibújeme, a mí no me gusta dibujar, ya empezamos con un problema ahí que no supe armar bien la situación de evaluación, ideal, introduzco un error, la persona me dibuja vegano, entonces no me dibuja lo mejor que podía, sino lo que le gustó para sacarme de encima. Puede verse al examinador, al examinado, a la condición o al ambiente como vimos recién. Esto es un error propio de cada medición y de cada evaluación. Este error altera la precisión, esta palabra venimos usando de antes, precisión de resultado. ¿Qué es la precisión? Que hoy sacó 8 y mañana, que sigue teniendo la misma memoria, en vez de sacar 8, saca 10. Entonces el número no es repetible, al no ser repetible no es preciso. Si no es repetible, altera lo que nosotros comúnmente llamamos confiabilidad. No puedo confiar que este número sea estable, sea realmente lo que él tiene que darle, porque justo se produjo que cuando estamos examinándolo pasaron estas cosas, me introdujo un error y seguro que le hubiera dado más alto o más bajo. ¿Sí? Este error entonces es particular de cada evaluación. Es un error que se puede estimar. Yo digo, bueno, esta persona, como hoy estaba cansada, le dio, no sé, percentil 45 en memoria de dígitos, pero capaz que puede llegar a tener 60. Yo puedo estimar que puede rendir, pero puedo estimarlo, no puedo saber realmente cuánto impactó, lo estimo yo, cuánto impactó esto en el resultado. El otro error se denomina error sistemático, está vinculado a la misma construcción o adaptación del instrumento. Es decir, es un error que aparece repetitivamente siempre en cualquier medición que hago. Tiene que ver con que el instrumento de alguna manera fue construido de esa forma o se desadaptó para todos. Supongan que nosotros estamos tomando un inventario de personalidad en forma presencial, ahora no podemos tomarlo en forma presencial, tenemos que tomarlo por computadora, con la cámara, con un dispositivo que buscamos lo mejor posible para reducir el máximo el sesgo, pero de alguna manera estamos cambiando las condiciones, ya no es lo mismo las preguntas por la pantalla que la pregunta en forma directa, que no se ve igual el cuerpo, el contexto, etc. Es decir, pero a cualquiera que le tomo de esta manera, también le introduzco el mismo error. Es decir, ese error ya queda sistematizado, es repetible porque la condición la uso para todos, el cambio lo uso para todos. Este error, como se repite, lo podemos llegar a calcular. Y si lo podemos calcular, lo podemos corregir. De hecho, es el error que se produce cuando sacamos un instrumento, por ejemplo, de una ciudad y lo llevamos a otra. Una ciudad que culturalmente es muy distinta. Bueno, todas las personas responden por menos. O todos responden por más. Bueno, en un momento yo puedo detectar cuánto es el más y cuánto es el menos, corregirlo y adaptar el instrumento. Este error produce lo que se llama sesgo. Sesgo quiere decir que esto está o
el resultado muy por arriba o el resultado muy por abajo de lo que tendría que ser para todas las personas que examinamos con esa técnica. Es un error propio entonces del instrumento o del dispositivo que estamos usando, y lo que va a alterar es la exactitud del resultado. La exactitud quiere decir, bueno, mirá, esta persona tendría que tener 15, habría que tomar tal decisiones con este puntaje de 15, y como a todo le da menos, tomamos decisiones equivocadas con todos porque se distorsionó ese resultado. Ya no me es válido este test, empieza a perder lo que se denomina validez, término que ustedes están viendo acá. Dicho esto, entonces, confiabilidad y validez son esos dos grandes de los tres parámetros que van a aparecer en los instrumentos de evaluación psicológica. ¿Son propios nuestros? No. Aparecen también en las ciencias exactas. Fíjense, en las ciencias exactas, por ejemplo, una balanza, aparece un concepto que se llama exactitud. ¿Qué es la exactitud? Bueno, ¿qué tan seguro estoy que esta balanza mide sin error? Mide exactamente lo que tiene que medir. Esto para nosotros se va a llamar validez. No que mide exactamente el valor que hay que medir, pues ya sabemos que el valor verdadero no lo conocemos, pero por lo menos que mide el constructo que estamos diciendo que mide. Es decir, esto mide ansiedad y no está midiendo otra cosa parecida a la ansiedad. Eso tiene que ver con la validez de la técnica. El concepto de precisión, habrán oído hablar de una balanza de precisión, tiene que ver con que la balanza marque siempre lo mismo, aunque no marque el valor exacto. Por ejemplo, yo me subo una balanza, me marca, no sé, yo peso 70, me marca 80 kilos. Voy mañana a la balanza, me peso, mide 70, yo sigo pesando 70 y me marca 80. Viene otro que pesa 70 y le marca 80. Siempre marca de más esa balanza. Bueno, es una balanza de precisión. Es decir, a mí me sirve, si yo quiero bajar de peso, bueno, con que mañana en vez de 70 baje a 69, la balanza baja de 80 a 79, me sirve para ver las diferencias, por lo cual en las evaluaciones diferenciales, que son la mayoría que hay en la psicología, con que tengan precisión muchas veces es harto suficiente. El concepto de precisión tiene que ver con la repetitividad del resultado, más que con la exactitud del resultado, y para nosotros se denominan los instrumentos psicológicos confiabilidad. Finalmente, los instrumentos de precisión, los instrumentos de la física, de las ciencias exactas, tienen un concepto que se llama sensibilidad, que es ¿cuánto es lo mínimo que puede pesar? A ver, esta balanza, le agrego 100 gramos, no se mueve la aguja. 200 gramos, no se mueve la aguja. 300 gramos se mueve. Lo mínimo que mide son 300 gramos. Es sensible a los 300 gramos. En los instrumentos de evaluación psicológica, esto se lo denomina generalmente como discriminación. Dicho esto, vamos entonces a ver un poquito confiabilidad, validez y discriminación. Confiabilidad, supongo la gran mayoría conoce bastante este tema, tiene que ver entonces con la repetitividad del resultado. Un instrumento va a ser totalmente confiable si toda esta torta fuera varianza verdadera. Cuanto más grande sea el error que tiene el instrumento, menos confiable lógicamente va a ser ese resultado. Se expresa por un coeficiente, por un número que va de 0 a 1, que se calcula dividiendo la varianza verdadera, es decir, la porción que me interesa de la torta, realmente la buena, dividido el total de la torta. Es decir, si todo esto fuera rojo, la confiabilidad valdría 1. Si todo esto es error, todo es amarillo, bueno, como esto vale 0, la confiabilidad vale 0, entonces un número de 0 a 1. Esta confiabilidad no se puede calcular de esta manera porque no conocemos la varianza verdadera. Ya dijimos, no conocemos los valores verdaderos, por lo cual hay un cálculo práctico que se calcula mediante una correlación entre dos mediciones de lo mismo. Relacionando un conjunto de mediciones con otro conjunto de mediciones de lo mismo y a las mismas personas, si estas mediciones son muy parecidas, la correlación da muy cercana a 1, se parece este coeficiente. Y si al revés, los resultados que obtuve originalmente son muy distintos a los de después,
esa correlación va a estar muy cerca de 0, por lo cual también se parece a este coeficiente teórico, aunque lo calculemos de una manera práctica. Muy bien, dicho esto, decimos nada más, como un breve repaso, deben conocer, confiabilidad, hay distintas medidas de confiabilidad en los test. Algunas se llaman medidas de estabilidad, que me dice, bueno, en el tiempo que tan estables son los resultados, si quiero evaluar eso, porque la estabilidad en el tiempo me interesa, me va a interesar mirar si tiene calculada la confiabilidad TRT, porque TRT justamente es un dispositivo donde se administra primero a una población el instrumento, se espera un tiempo, se administra de vuelta, se correlaciona el resultado y me dice, bueno, justamente qué tan estable es en el tiempo ese conjunto de resultados. Hay otros tipos de evaluaciones, llaman medidas de equivalencia, que en nuestro medio hay muy pocos que calculen de esta manera la confiabilidad, porque claro, yo tengo que tener un test y tengo que armar un test exactamente igual, que después voy a desechar para tomarlo todo junto, una población, y correlacionar los dos. No suele haber muchos test que tengan esto en nuestro mercado, pero sería muy deseable que sea así, porque ya lo haríamos directamente en el mismo momento y con la misma población, lo cual nos aseguramos que si el constructo cambió algo a lo largo del tiempo en las personas, en este caso, de un momento a otro, seguramente ese error se disminuya. Hay otras medidas que llaman de consistencia interna, que tienen que ver con dividir el test en mitades y correlacionar una mitad con la otra, o en los instrumentos que tienen verdadero y falso, calcular un coeficiente que se llama Q de Richardson, o muy conocido el coeficiente alfa de Cronbach en los instrumentos que tienen varias opciones de respuesta. Finalmente, hay medidas también en relación al calificador, para ver si es confiable que todos, al hacer las instrucciones, obtenemos los mismos resultados. En muchos casos, sobre todo en las técnicas no tan psicométricas, más cualitativas, esta es fundamental. Es decir, que si evalúo yo este dibujo y evalúo a él, lleguemos a conclusiones similares, lleguemos a los mismos resultados. El otro gran instrumento o gran información que traen los instrumentos se denomina validez. La validez tiene que ver con el grado que una prueba puede lograr objetivos, como predecir en una situación distinta al sujeto, o que puede representarlo. Nosotros lo vamos a ver clásicamente como si la técnica mide lo que pretende medir. En realidad, las evidencias de validez no son centrales a la técnica de exploración. Las evidencias de validez son centrales a la ciencia, en este caso psicológica, a la ciencia del derecho para el derecho. Es decir, la validez tiene que ver con que uno puede encontrar pruebas de que este instrumento realmente está evaluando lo que dice que evalúa, que hayan pruebas de tipo teóricas, que hayan pruebas de tipo empírica, que haya pruebas de distintos tipos, ¿sí? La definición clásica la tienen arriba. Acá vuelvo a citar a la APA. Los estándares ya no hablan más de validez como si fuera un sellito del instrumento, como se decía hace poco tiempo. Este test es válido, este no es válido. No. La validez, en realidad, ahora tiene que ver con el grado en que la evidencia y la teoría pueden sostener la interpretación de esos resultados en relación a usos propuestos para ese test y una situación dada. Es decir, que ya la validez no es más un sello que trae el test, es válido o no, sino que tiene que ver con el uso y el contexto. Es decir, no se valida el test en sí, sino lo validamos el test para determinado público, para determinado contexto. Si yo no replico ese público para el que fue realizada la técnica, hecho para adolescentes, lo estoy tomando en adultos, por ejemplo, o lo diseñamos para población voluntaria, que la gente voluntariamente, y lo estoy tomando en una situación obligada, es lógico que esto se va a afectar y esa validez entonces empieza a perder peso. No se valida entonces los test en sí mismos, sino sus resultados, para no poner la palabra puntuaciones si quieren, para usos y contextos particulares. No es un atributo exclusivo del test, sino del test en contexto, que esto es una cosa muy importante. Ahora justamente
que han cambiado los contextos en el último tiempo. Bueno, los tipos de validez, también esto lo doy un poco rápidamente porque probablemente todos conozcan de este tema. Hay validez que se llaman empíricas o de criterio, que suelen dividirse en concurrente, predictiva, retrospectiva. Hay validez que se refieren a los contenidos, que generalmente se realiza por conjuicio de expertos para ver si los ítems que componen la determinada técnica estamos de acuerdo que realmente evalúan eso y no otra cosa. Hay una validez que se llama de constructo teórica, que tiene que ver, bueno, con qué antecedentes hay de este constructo, de otras técnicas, etcétera, que tengan que ver con esa construcción teórica. Y finalmente hay un tipo de validez que se llama aparente, que para mí es muy importante, que tiene que ver con que cómo percibe la persona examinada a la técnica. Muchas veces hay técnicas que son más populares, mejor aceptadas por las personas examinadas, que otras que tienen componentes de alguna manera más distanciadores, entonces la validez aparente empieza a disminuirse. Se estudió mucho esto, ustedes saben, los primeros test de inteligencia fueron para niños. Cuando los test de inteligencia para niños empezaron a tomarse a los adultos, sobre todo se les tomaba a los adultos para ir a la Primera Guerra Mundial en Estados Unidos, es decir, o la Primera Guerra Mundial en Europa, a los de Estados Unidos para ir a la Guerra de Europa. Imagínense, le iban a tomar a un sargento de caballería un test para evaluar su inteligencia, que tenía que pasear un elefante por un laberinto, era una cosa que indignaba al sargento. Pero ¿cómo me toman esto? ¿Por qué me están burlando? Como que no lo veía importante en que fuera buena la medición, pero no tenía validez aparente, había un cierto rechazo de las personas. Ven, ahí también hay una cantidad de subtest, de subtipos. Básicamente, nosotros, ¿cuál nos interesa? Todas las que podamos tener. Cuantas más pruebas de validez tiene el test, más importante es el test, más certeza tengo yo que los juicios que yo emito con los resultados del test están respaldados por todas esas investigaciones. Esto no me voy a detener, sencillamente quería mostrarles por si alguno, como no conocía al público, le dije antes, tiene algún conocimiento más profundo de validez. Hay estándares de la IPA que ya estas validez que vimos recién clásica, esa clasificación clásica que les di, la han mutado de hace unos años a estos tipos de validez interna y tipo de validez externa, estando la interna vinculado con los contenidos de la técnica, con los procesos de las respuestas y con las estructuras internas de la técnica. Y las externas en relación con otras variables y las consecuencias mismas que produce el test en las personas que son examinadas. Es decir que siguen estando, esas mismas están incluidas acá dentro, las que vimos de la teoría clásica, pero hoy se habla bastante más, o va mutando, digamos, va migrando la teoría clásica a esto, a evidencias de validez internas, que tiene que ver con el constructo propiamente dicho, y a evidencia de validez externa, que tiene que ver con las pruebas que se hicieron con otros test, con otros criterios externos en definitiva. Bien, el último tema que habíamos visto era, teníamos precisión, exactitud, y dijimos discriminación. Este es otro tema importante. ¿Hasta qué punto los ítems del test pueden discriminar? Realmente, por ejemplo, pueden captar la diferencia que hay entre una persona y el otra, y hasta qué punto estas diferencias son realmente de ese constructo y no de otros, porque como dijimos, la conducta está multidimensionada, los instrumentos provocan conducta, pero esta conducta tiene que ver con varias construcciones. Esto de la discriminación es lo que menos aparece en los manuales. La información generalmente aparece ligada a los ítems por el tema del análisis factorial, actualmente tan en boga al tener sistemas de computación tan ágiles, pero en realidad hay poca información en los manuales, no es tan clásica como la confiabilidad y la validez. Yo les quise actuar acá para mostrar un poco, fíjense lo que es la discriminación en una técnica. Esto es una tabla, un baremo, ustedes deben conocer todos, acá tenemos un percentil, y acá adentro tenemos las puntuaciones que se obtienen en el test de Bendel en los niños.
El test de Bender, desde la mirada de Coppi, sirve para evaluar la maduración visomotora, y los chicos, las fallas que van cometiendo al copiar esas láminas me van indicando falta de maduración visomotora. A medida que los chicos crecen, cada vez van teniendo menos falta, porque obviamente esta maduración visomotora va creciendo. Entonces, fíjense este instrumento, por ejemplo, el Bender, aplicado acá en población local de Argentina, de Buenos Aires. Miren a los 6 años qué bien que discrimina. Si sacó 2 fallas, tiene percentil 99, 3 fallas 95, 4 fallas entre el percentil 85 y 90, 5. ¿Ven? Tenemos desde 2 hasta 18 fallas distintas para ir viendo percentiles distintos. El instrumento discrimina muy bien. En cambio, a medida que crece el chico, ven ustedes que a los 12 años, el no cometer una falla, ninguna falla, lo hace el 50% de los chicos. Es decir, que a los 12 años, esa mirada de Coppi no tiene nada que ver con la mirada a los 6 años. Ya tenemos la mitad de la gente no tiene fallas. La mitad de la gente no puede evaluar nada directamente. Y fíjense que después se evalúa de 1 a 5 nada más, cuando antes teníamos de 2 hasta 18. Mucha menos varianza, mucho menos discriminación. Entonces uno tiene que saber, este test está diseñado, esa mirada de Coppi, para chicos que ingresan a la escuela, 6, 7, 8 años. Si yo ya lo tomo a los 12 años y uso la misma mecánica para evaluarlo, estoy evaluando una cosa muy distinta, porque estoy evaluando con una discriminación totalmente distinta que la alta discriminación que tiene a los 6 años. Muy bien. 2 o 3 cositas más para decirles. Bueno, cuando traemos una técnica entonces de una cultura a otra cultura, y no me refiero cuando traemos nada más que de Estados Unidos acá, cuando lo saco de Buenos Aires, lo llevo a Córdoba, a una ciudad a 100 kilómetros de Buenos Aires, que ya hay un ritmo de vida muy distinto, donde la gente a la tarde duerme la siesta. En las grandes ciudades esto no es así. Yo tengo que realizar y establecer este tipo de equivalencias. Lo mismo si estoy cambiando la manera de evaluar el instrumento, como hubo que hacer algunos cambios en este tiempo. Y tengo que tener en cuenta, primero, que se mantenga la equivalencia lingüística, es decir, que los giros idiomáticos que uso acá en esta ciudad también se estén usando en la ciudad donde yo voy a tomar. Si no, evidentemente la gente no va a entender y por supuesto va a responder distinto. Lo segundo que tengo que tener en cuenta es que el concepto sea exactamente equivalente donde lo voy a usar en la cultura donde se hizo originario. Nosotros, ustedes saben que buscamos, deben conocer el test WIS. El WIS inicial tenía una pregunta en información general de la escala que preguntaba en Estados Unidos quién es Washington. Claro, en Estados Unidos, ¿quién no sabe quién es Washington? Todo el mundo se fue el héroe de la independencia, padre de la patria, primer presidente, están los billetes de $1. En cambio, acá en mi país no hay ninguna figura que que haya sido primer presidente, héroe de la patria, que tenga todos esos atributos, o que estén los billetes, por lo cual, fíjense, si tengo que buscar conceptualmente una figura, como para preguntar acá quién fue Washington, tenemos que trabajar bastante tiempo y ponernos de acuerdo a ver conceptualmente quién equivale a Washington en este medio. La tercera equivalencia que tenemos que tener en cuenta se llaman equivalencias métricas, es decir, si la validez sigue vigente, si la confiabilidad sigue vigente. Ya vimos recién que al cambiar la consigna, al cambiar el ambiente, al cambiar la situación, se afecta la validez, la confiabilidad. Si los factores siguen, por ejemplo, el instrumento tiene 5 factores de personalidad, cuando lo traigo acá a mi medio, lo traduzco, ¿siguen manteniéndose los 5 factores? ¿O aparece uno más? ¿O desaparece alguno de ellos? Los baremos, fundamentalmente, que les decía antes, casi siempre tenemos baremos de una localidad central del país, pero las demás periféricas no lo tienen. Entonces, bueno, uno tiene que hacer correcciones de ese tipo. Y por último, el formato, que muchas veces hay material que es común. Por ejemplo, acá las computadoras
en mi ciudad, en las escuelas tiene todo el mundo, pero cuando yo voy a alguna provincia más remota de mi mismo país, la computadora no la tienen los chicos, no es familiar manejarse con la computadora, por lo cual si diseñé una técnica con el formato de computación, al trasladarlo a otra población tengo que tener en cuenta si esto realmente tiene el mismo nivel de familiaridad o no, porque si no me va a introducir error también. Bien, hay otros sesgos también que se producen, que ya comentamos un poquito por cambiar de ámbito la técnica, es decir, algo que se diseñó para un ámbito en particular, lo traslado a otro ámbito donde la evaluación cambia, por ejemplo, obligatoria y voluntaria. Eso también puede ser un impacto dado por el ámbito, es decir, en el ámbito laboral la evaluación es obligatoria, en el ámbito forense la evaluación es obligatoria, uno puede decir no la hago, pero es obligatorio. Es decir, está bajo una situación de examen y no es lo mismo que voluntaria, que yo contesto lo que quiero, o en forma anónima, por ejemplo, también uno contesta distinto en forma anónima. Y lo otro que también se produce mucho en nuestras sociedades tiene que ver con la caducidad. Ustedes saben que las normas de la IPE proponen, y la ITC también, antes proponían cada 10 años había que adaptar las técnicas, readaptarlas. Ahora ya proponen cada 5. Basta ver los indicadores de los últimos test, por ejemplo el WIS, que hay un teléfono con un rulo, y ahora casi nadie ve un teléfono con un rulo, o envío las cartas el mismo día que las recibo, contesto las cartas el mismo día que las recibo, pregunta muy frecuente en el año 95, y hoy nadie recibe una carta, por lo cual fíjense ustedes que van caducando los ítems, las técnicas también con eso. La quiescencia, la deseabilidad social también impacta en las técnicas, por lo cual para, de alguna manera, poder salvar estos errores que se van produciendo, hay que generar test y normas específicas, o usar los test y las normas específicas más cercanas, o instrumentar controles. Respecto a instrumentar controles, les cuento muy brevemente, porque ya me quedan unos poquitos minutos. Fíjense ustedes en los inventarios, que generalmente se usan mucho, los inventarios de personalidad o de personalidad clínica, generalmente aparecen estos controles ya instrumentados porque justamente, como las personas verbalmente podemos interpretar que nos están preguntando, y capaz si me conviene contestar de una manera porque me favorece, ponga aquí la crucecita en vez de ponerla allí, es que aparecen índices o escalas de validez que no tienen nada que ver con eso de validez que hablamos antes, sino con la validez de esta administración en particular para detectar posibles sesgos o dificultades que haya tenido la persona al responderlos. Sobre todo en los verbales aparecen mucho, porque claro, los verbales son los más fáciles, si uno quiere, de falsear. Uno está más acostumbrado a defenderse oralmente que a defenderse en un dibujo. Fíjense, acá les listé algunos de lo que hay, por ejemplo, si hay una cantidad mínima de respuestas, si no llega a esa cantidad, obviamente el perfil que vamos a obtener no va a ser válido. Si las respuestas son muy infrecuentes, poner respuestas que la mayoría de la gente contesta de una manera y es muy raro que conteste de otro. La infrecuencia de respuestas contiguas, por ejemplo, que haya puesto muy de acuerdo más de 5 o 6 veces, ya es tan infrecuente que esto me está indicando que no está prestando atención. La quiescencia es la tendencia a contestar todo por verdadero o todo por falso. Las consistencias sindrómicas, habrán visto en el MPI, por ejemplo, que hay escalas como la F que tratan de evaluar, pero no, esto ha exagerado los síntomas porque no se pueden tener insomnio y no insomnio al mismo tiempo, ¿no? Es decir, que tiene que haber una consistencia de síndromes. La tendenciosidad, la inconsistencia de ítems, es decir, que se ponen ítems que evalúen lo mismo distribuidos en el instrumento, e incluso en los últimos tiempos han aparecido grandes índices modificadores como solución, sobre todo a partir de la computadora, donde instrumentos como quizás el MSMI3, el Inventario Clínico Multiaxial de Milón, el MSMI4, etcétera, ya en virtud de cómo contestó alguna frase, modifica automáticamente el perfil porque ya es esperable que haya distorsiones por esa manera de contestar, o sea que tienen como una autocorrección. Bueno, finalizo porque ya estoy a 2 o 3 minutos.
quizás algunos tips al momento de elegir una técnica de evaluación, de los que me parecen importantes, están reflejados en esta filmina. Tendría que yo, para elegir un instrumento, dentro de un proceso, primero ver qué teoría psicológica lo fundamenta, si esto tiene que ver con el abordaje que yo estoy utilizando para evaluar a esta persona, cómo se estudió la validez de constructo, esa validez original, qué acuerdos hubieron de que esto realmente evalúa el constructo que dice que evalúa, cuán actualizada la bibliografía consultada. Uno se fija atrás del test y empieza a ver que muchas veces los textos son 1995, 1976, etc. Bueno, y no hay nada de los últimos años. Bueno, esto probablemente no esté en vigor entonces en la comunidad científica del mundo. Si presenta consignas adecuadas para los sujetos a evaluar, un tema importantísimo para nosotros, bueno, ¿le puedo administrar esta técnica? ¿La va a entender? ¿Está en condiciones de evaluabilidad esta persona frente a este tipo de técnica? Se analizaron el sesgo para ciertos grupos o poblaciones, es decir, estas distorsiones que aparecen. Mirá que si le tomás a gente que no tenga primer año del secundario, tienden a contestar de esta manera, por lo cual después hay que corregir, o no tiene estudios de ese tipo. ¿Cómo fueron seleccionados los ítems? De alguna manera para ver entonces la robustez que tiene ese constructo. ¿Cuáles son las propiedades psicométricas? Son las que vimos recién, confiabilidad y validez. Y confiabilidad y validez me dice qué error estoy cometiendo yo, qué respaldo científico tengo, en definitiva. ¿Cómo se puntúa? ¿Cuáles son las características del grupo normativo sobre el cual se analiza? Bueno, este tiene un baremo de la ciudad de Buenos Aires, pero yo lo estoy usando en la ciudad de Viedma, a 1000 kilómetros. Bueno, es el único baremo que tengo, pero debe haber alguna distorsión. Tengo que después no tomar linealmente los resultados, sino que pensar en qué puede estar modificándose la manera de responder de este sujeto, en virtud que ese estándar, él no pertenece al estándar que me da la técnica para compararlo. ¿Quién es, cómo y cuándo fue adaptado a nuestro medio? Fundamental la actualidad de la técnica. Y finalmente, sí, fueron establecidas las equivalencias que dijimos, conceptuales, lingüísticas, métricas y de formato, que vimos que todas esas impactan entonces en la validez de los resultados, en la calidad de los resultados que obtenemos y por supuesto al impactar en los resultados, en las decisiones que nosotros vamos a tomar apoyándonos en esos resultados. Bueno, esto era un poco lo que quería decir, porque ya veo que estoy justo en la hora, según mi reloj por lo menos. Dejaría, bueno, acá tienen la bibliografía, si quieren después verlo allí. Y bueno, dejo entonces al moderador, que andará por allí. Ahí estás. Muchas gracias, profesor Marcelo Pérez, por su charla. La verdad que creo que para todos ha sido muy útil. En esta sala de salud mental que estamos hoy con profesionales de distintos lugares del servicio médico legal, también de distintas partes de Chile y también de Iberoamérica. Bien, aquí hay una de Anaís Miquelina, que nos pregunta: hola profesor, buenas tardes. Quisiera saber qué tipo de evaluación se debe aplicar a una persona que padece de múltiples personalidades. De múltiples personalidades. Bueno, realmente acá tenemos que ver cuál es la construcción múltiples personalidades. Si estamos hablando de trastornos de personalidad o de personalidad normal. Generalmente los instrumentos que hay en el mercado son instrumentos que permiten evaluar o estilos, factores, dimensiones de personalidad, o bien trastornos de la personalidad. En cualquier caso, todos los instrumentos están evaluando personalidad desde distintas construcciones. Es decir, supongamos, para dar un instrumento muy conocido, el Big Five, el instrumento de los 5 grandes factores de personalidad, uno no clínico. Obviamente, todas las personas tenemos algo de extrovertido, algo de introvertido, algo de neuroticismo, algo de neuroticismo, es decir, todas las facetas las tenemos.
no es la palabra que se utiliza ahí, múltiples personalidades, pero obviamente hay múltiples escalas que me permiten evaluar distintas facetas. Por ejemplo, en ese instrumento hay 5 dimensiones, 30 facetas distintas, que hacen que yo pueda describir estas múltiples, si lo llamamos así, personalidades. Ahora, si múltiples personalidades estamos refiriendo a trastornos de personalidad, hay instrumentos que evalúan básicamente trastornos, como ustedes conocen, el más clásico, el MMPI, pero hay técnicas actuales, quizás no la conozcan, se las menciono como el PID-5, donde se permiten evaluar trastornos de personalidad en virtud al capítulo 3 de trastornos de personalidad, o a la sesión 3, mejor dicho, de trastornos de personalidad del DSM-5. Ustedes saben que el DSM tiene dentro de trastornos de personalidad 10 dimensiones oficiales, pero los estudios han indicado que casi el 40% de las personas que se diagnostican en trastorno de personalidad se pone no especificado, porque claro, tiene una característica un poco de esto, o sea, los trastornos puros, esos 10, son menos frecuentes que la mezcla de trastornos de personalidad. Por lo cual, la propuesta de la sesión 3 del DSM-5, que probablemente vaya quizás a ser el diagnóstico oficial del DSM-6 cuando esté, propone un modelo mixto de evaluación donde quedan 6 de esas categorías, de esas 6 trastornos clásicos de personalidad, y luego se arroja un perfil de 5 factores de personalidad y un montón de facetas disfuncionales, es decir, como si fuera un Big Five, pero un Big Five disfuncional, donde se puede hacer una descripción mucho más completa que el modelo categorial clásico del DSM-5 respecto a todos estos trastornos que no ingresan en ninguna de las 10 categorías o en las 6 que están quedando en esta nueva sesión, que no ingresan en ninguna de las 6, bueno, poder igualmente hacer un diagnóstico diferencial de cuáles son sus características clínicas. No sé si contesté lo que me preguntaban por el tema de múltiples personalidades. Sí, muchas gracias, profesor. Anaís nos dice que está perfecta la respuesta. Tenemos 2 preguntas de Sebastián Reyes, quien aprovecha de mandar muchos saludos y agradecimientos por todo el conocimiento que ha dispensado hoy. La primera pregunta: ¿cuáles son los resguardos técnicos y éticos a tomar en una posible situación de evaluación pericial vía remota o telepericia? Bien, Sebastián, también lo saludo yo, ya que me saludó, y muchas gracias por haberme invitado y haberme hecho conocer todo esto. En una pericia, en una situación remota, yo estuve trabajando muchísimo estos 2 años acá, en nuestro medio, porque justamente en mi país en particular, ustedes saben que la escuela psicoanalítica es la que tiene más peso. Quizás sea una característica muy de la Argentina. Por lo cual, la mayoría de los psicólogos grandes de edad, me refiero, toman instrumentos basados en psicoanálisis, básicamente técnicas de relatos, técnicas de láminas, técnicas de dibujo, y muy pocos test psicometrizados. Claro, este tipo de instrumentos, al hacer una evaluación remota, empiezan a aparecer enormes dificultades. Porque, por ejemplo, una lámina de Roger no es lo mismo dársela a una persona que la mire por una pantalla, porque aparece una enorme cantidad de errores. Primero, tiene que ver con el contraste, el brillo, todo lo de la pantalla que está allá y de mi cámara de acá. Luego tenemos otro problema más del tamaño que tiene la pantalla en forma remota de la persona que está. De hecho, ustedes saben que estas evaluaciones remotas, para poder disminuir estos sesgos, los instrumentos nuevos ya vienen con el dispositivo electrónico para hacer en forma remota. Deben conocer el WIS 5, la última versión del WIS, tiene 2 versiones. Una versión en papel, bueno, la clásica, y una versión que viene en una tablet. Pero atención, no viene
para instalar en una tablet. Viene con la tablet incluida, porque la tablet tiene que ser igual para todos, si no, claro, los colores, el tiempo, la manera de hacerlo, estamos agregando entonces un error nosotros que, por supuesto, nos pone en inequidad a las personas evaluadas. En las situaciones periciales de este año, nosotros lo que hemos hecho, básicamente la gente de mi equipo, las que tuvimos que hacer en forma remota, casi siempre usamos inventarios que les hemos enviado encriptados en una aplicación. Bueno, primero hay que convenirlo, ¿no?, con la persona que vamos a examinar, que va a tener que tener el Zoom, la dirección de Zoom, que va a tener que tener focalizado el Zoom a él mismo, y se le envía un Excel encriptado que cuando lo abre, él ve las frases y las va respondiendo, y nos envía a nosotros las frases. Después no se puede usar más eso, porque uno tiene que cuidar con constante la calidad de que el instrumento no esté colgado después en internet por todos lados, y de esa manera podemos observar los comportamientos, los tiempos y demás. Por supuesto, no es lo mismo, no hay forma de... una cosa presencial es una cosa presencial, una cosa a distancia es una cosa a distancia. Pero entre no evaluar nada y evaluar de esta manera, nosotros obtuvimos muy buenos resultados. El test de Bender, que lo conocen todos, también hemos hecho una aplicación para que las personas puedan hacerlo a distancia. Ese test de dibujo se pueden hacer. Se ha puesto donde se muestra primero un instructivo, lo que hay, siempre observándolo, o sea, nunca hemos enviado algo sin observar, porque la evaluación no es el resultado del test, es el resultado del test en el contexto, cómo lo contesta, cómo lo está haciendo, ¿sí? Entonces la persona veía las láminas, tenía que enfocar la camarita, se tomaba todo ese tiempo antes, y lo copiaba ya. Después enviaban por correo el año pasado, ahora ya este año, como esto se alivianó mucho, los empezaron a traer en forma, o sea, tuvimos manera de obtener los protocolos, pero siempre lo hicimos de esa manera. Estoy hablando siempre de pericias de una persona, y por supuesto no estoy hablando de ámbitos penales y demás, sino de personas, digamos, civil y laborales, fueron los que hemos hecho básicamente, donde la persona puede estar en su casa o en un ambiente que uno pueda controlar. Obviamente el ámbito penal es otro dispositivo muy distinto. Eso es un poco como nosotros pudimos realizar. Los dibujos en general se puede realizar de la misma manera, porque son una consigna, dibujar dos personas trabajando, uno puede observar perfectamente eso, el registro de las dos personas queda, el papel queda, lo firma, después lo envía, uno lo tiene filmado. Es decir, hay varios recursos. Por supuesto que todo eso es de alguna manera algo provisorio, porque hay que ver el valor legal que puede tener esto también. Ustedes saben que en el ámbito legal, bueno, nosotros somos auxiliares, no somos los principales, por lo cual, si desaparece la pandemia, probablemente no haya que volver a usar estos recursos, por lo menos de esta manera. Y yo creo que lo que sí se va a venir cada vez más son las técnicas informatizadas, es decir, las que sean nativamente informatizadas, porque esas ya tienen, de alguna manera, controlados los sesgos que se pueden producir por el cambio de consigna, o el cambio del ambiente, o el cambio, digamos, del contexto que se produce inevitablemente al hacer una evaluación a distancia o semipresencial. Muchas gracias, profesor. También tenemos una segunda pregunta de Sebastián Reyes, que nos consulta: en Chile contamos con pocos test adaptados y validados para el ámbito forense. ¿Cuál es su recomendación para poder realizar evaluaciones controlando mejor los sesgos y márgenes de error, utilizando instrumentos no validados para la realidad local forense? El hecho de tener los test desadaptados no pasa solo en Chile, pasa prácticamente en toda Sudamérica. Hay muy pocos países organizados en eso. Estados Unidos está siempre a la cabeza. Ustedes saben que en España hay una manera de organizar eso que está muy bien hecha, porque hay un colegio oficial de psicólogos que controla prácticamente todo el mercado de los test.
Hay una editorial prácticamente que tiene todos los test, la editorial TEA, que tiene convenios con todas las universidades, por lo cual inmediatamente sacan baremos para todas las regiones, para todas las situaciones y controlados por el Colegio Oficial de Psicólogos. No sé en Chile, pero aquí en mi país cada provincia tiene su colegio de psicólogos, cada provincia tiene su ley del psicólogo, es decir que hay un montón de avatares que va haciendo que las técnicas comúnmente estén desadaptadas en la mayoría de las ciudades para población general, y para población forense ni hablar, porque obviamente es una población más específica todavía. Yo creo que la única solución que hay cuando no tenemos instrumentos adaptados es la ética. Uno tiene que hacer lo mejor que puede hacer desde lo que tiene. Si yo no tengo el baremo de Tucumán, y usaré el baremo más parecido de acuerdo a estudiar que se parezca lo más parecido a Tucumán. Lógicamente que no es el de Tucumán, no estoy comparando con Tucumán como me gustaría, pero no puedo usar yo el baremo, y si no, no puedo usar el test, en definitiva. Por lo cual, lo que nosotros debemos tener en cuenta, ¿qué va a pasar cuando tomo un test desadaptado a un contexto? Voy a tener que hacer mucha menos medición y mucha más evaluación. Es decir, medición, fiarme mucho menos del resultado idiosincrático, digamos, del perfil que me dio, y tener que empezar a hacer una lectura bastante más artesanal también de cómo se logró ese resultado. Es muy común que nosotros tengamos que hacer en evaluaciones forenses, por ejemplo el MMPI, lo conocen seguramente todos, es un instrumento muy difundido, que tengamos que hacer lectura de ítems, a ver cómo contestó, qué quiso decir. Muchísimas veces hemos tenido que tomar el MMPI en situaciones forenses en formato entrevista, no en formato, aquí lo tenés, contestalo, que es ideal porque uno tiene tiempo libre, pero la persona dubitativa, yo quiero ver cómo lo contesta, quiero ver sus comportamientos, qué comenta, qué dice, qué pregunta. Bueno, si lleva más tiempo administrarlo así, pero sin duda uno se lleva después casi el diagnóstico completo de la persona en esa situación. Creo que hay que hacer mucho más de evaluación. A eso yo llamo evaluación, no fiarme tanto del resultado, porque yo ya sé que va a tener desajustes, y aparte me los van a señalar los desajustes, por supuesto, sino que me tengo que fiar en este juicio clínico que tengo yo con el resultado. Tengo que sumar esas dos cosas, estar actualizado, estudiar, en definitiva, la propia ética del evaluador. El buen evaluador, sea del ámbito que sea, tiene que estar actualizado. Es como una obligación nuestra estar lo más actualizado posible para hacer lo mejor que se puede, aunque sabemos que quizás lo mejor que se puede no me satisfaga a mí en mi estándar. Pero bueno, lo mejor que se puede en el momento histórico que me tocó vivir, no está el baremo tengo que buscar lo más adecuado. Es más que una respuesta, perdón que lo hice un poquito largo, Sebastián, es que es un tema, más que una pregunta, es la gran temática de cómo lo ideal sería que nuestras naciones se fueran organizando en adaptar los test, que hubiera mucho más fluidez entre los investigadores de los test y los profesionales que los usan, de forma tal que se adapten test que se usan, y no muchas veces que se adaptan test que quedan ahí en una revista científica, pero después no les sirve a la población. Las universidades tendríamos que trabajar muchísimo más asiduamente en el desarrollo, primero, de técnicas locales, más que en la importación, que es más fácil, pero bueno, el desarrollo local queda para el país, queda para la comunidad. Las universidades, ustedes saben, extensión universitaria es para producir cosas para la comunidad, por lo cual yo creo que las universidades deberían trabajar más en adaptar los test para la comunidad a la que pertenecen, de forma tal que estos sesgos vayan disminuyendo con el tiempo. Va a llevar tiempo todavía. Muchas gracias, profesor. Desde México, Marta Martínez nos consulta. Buenas tardes. En su experiencia, ¿considera que sea necesario dar contención emocional
antes de realizar un instrumento de valoración psicológica para evitar un sesgo? En particular, pregunta, en asuntos de violencia familiar y agresiones sexuales. Mirá, si yo, Marta, si yo tuviera que responder a eso, hay para mí dos cosas que uno tiene que tener en la cabeza siempre en una evaluación psicológica, que son consigna y rapport. No hay ninguna forma de evaluar. Nosotros, ¿vieron cómo era el dispositivo que dijimos que un test? ¿Un test qué es? Es un dispositivo, un test o un proceso de evaluación, si quieren, no solo el test. En definitiva, es provocar comportamientos en la persona examinada de forma tal que podamos después evaluarlos con esa validación que tuvieron esos comportamientos. Yo tengo que tener las dos cosas en la cabeza. Uno es mantener la consigna lo máximo posible, pero tengo también que mantener el rapport, porque si yo me aferro a la consigna, nada más, y no logro el rapport, la persona no contestó más, y está bien, para nosotros, desde el punto de vista psicológico, yo puedo responder perfectamente al juez, bueno, la persona no quiso contestar más, por lo cual no se pudo evaluar. Y ya terminé mi evaluación. Pero la realidad es que mi evaluación nos sirvió para lo que nosotros queríamos, que era determinar, bueno, los objetivos que ya tiene la evaluación. Pero yo ante eso siempre estoy en ese equilibrio, trato de estar en equilibrio. A ver, ¿hasta qué momento puedo modificar la consigna sin romper el rapport? ¿Y hasta qué momento hago rapport sin romper la consigna? Tengo que tratar de, si veo que la persona tiene muchas resistencias a evaluar y demás, no creo que sea nuestra función psicológica hacer contención y demás, pero sí que la persona esté en una situación de comodidad como exige la evaluación psicológica. Si yo no logro eso, si la persona va a estar ríspida, no entiende por qué lo evalúan. En el ámbito forense, a mí me ha pasado muchas veces acá en mi propio consultorio, que a veces mandan gente que no sabe ni para qué la mandaron, así que viene ya enojada, porque me mandaron a hacer una pericia, pero yo no sé por qué, si no me creen, vienen ya, porque claro, bueno, los juicios son así, es decir, acá en la justicia argentina es una justicia argumentativa, donde el abogado pide, bueno, que se evalúe también psicológicamente, aunque a veces no haga falta, y la persona que viene ni sabe que el abogado de él pidió para él eso, o sea que en realidad estoy haciendo yo lo que él pidió, ¿no? Y uno tiene que dedicarle, mira, pasa esto, a vos te pasó esto, vos estás pidiendo, yo no pedí nada, mira, te voy a explicar, entonces uno tiene que explicarle un poco cuál es el proceso. El abogado de acá no suele hacerlo eso. Tu abogado, viste, como vos le firmaste, dijo que vos tenés unos problemas que te quedaron por el accidente psicológico, y el juez me encargó que te los evalúe. Si vos querés, no vas a venir solo, vas a venir varias veces más, porque preciso tenerte algunas veces. Si querés, andá y charla con el abogado para que te explique, con tu abogado bien, no sé, es decir, que uno tiene que buscar la vuelta. Si se ponen que no voy a contestar nada, yo digo, bueno, listo, se terminó. Así que en ese caso es muy difícil la pregunta específicamente porque estás poniendo de abuso, bueno, de cosas que éticamente movilizan demasiado, ¿sí? Y acá también hay temas legales y demás que deben diferir de México a Argentina, bueno, que yo desconozco y no quiero meterme, ¿no? Pero para mí lo que uno tiene que tener como evaluador, que es un poco lo que yo soy, es eso en la cabeza. Yo el rapport lo tengo que movilizar a la persona que se deje evaluar, que produzca conductas para que yo pueda evaluarlo. Y tengo que tratar de modificar lo menos posible la consigna. En ese equilibrio es en el que vamos a tener que jugar muchísimo tiempo todavía. Muchas gracias, profesor. Recuerden que pueden hacer sus preguntas a través del chat. Tenemos una consulta de Demian Carrera, quien es del Departamento de Género y Salud del Colegio Médico de Chile. Demian nos pregunta, sabemos que el peritaje debe ser imparcial. Sin embargo, he notado que algunos abogados desestiman las pericias que tienen enfoque de género y, dice él, ha escuchado que esa perspectiva no sería equitativa. Pero, a juicio de Demian, es todo lo contrario, ya que potencia los derechos humanos de la víctima
Por ejemplo, en casos de violencia intrafamiliar. ¿Cómo podríamos defender el enfoque de género en las pericias para no vulnerar derechos fundamentales de las víctimas y a su vez ser lo más éticos posibles? Saludos y agradece el espacio. Por favor, saludos también. La perspectiva de género es un tema que ustedes saben que en los últimos 10 años ha producido enormes cambios de todo tipo y también en las técnicas de exploración. De hecho, ahora mismo nosotros estamos hasta hace poco tomando algunos test que tuvimos que hacer modificaciones y adaptaciones nuevas debido a la perspectiva de género. El tema de la perspectiva de género también es un tema multidimensional. Yo creo que nosotros tenemos que nosotros digo porque yo soy psicólogo, ¿no? Lo miro como psicólogo. Mi función en el caso de las pericias es dar un informe imparcial, ¿sí?, que le sirva al juez para tomar decisiones. Eso es lo que yo tengo que hacer. En general, el tema de la perspectiva de género tiene una visión psicológica, una visión social, una visión legal, es decir, hay muchos entrecruzamientos que uno no puede tenerlos en cuenta todo, o va aprendiendo también, porque estos van cambiando en el tiempo. Yo lo que creo que uno debería es focalizarse en el enfoque psicológico, que es el que nos corresponde a nosotros. Eso hecho de que impugnen las pericias, yo también desconozco cómo es el sistema judicial de Chile y de los demás países participantes. Conozco, porque trabajo con muchos abogados acá y en el Poder Judicial, cómo funciona mayormente el nuestro, sin ser experto, porque obviamente no soy abogado. Y lo que yo puedo observar es que, en general, en nuestro medio, en la Argentina, impugnan todo. No es que van a impugnar lo de género, impugnan absolutamente todo. Aunque uno haga un tratado puro, porque la función del abogado o de la mirada de la justicia argentina es que el abogado tiene que defender a su defendido. Y no hay reglas para defenderlo. Si tiene que decir que mi pericia es horrible, que por la perspectiva de género estoy ofendiendo y demás, lo va a utilizar. Es un tema argumental que no tiene que ver conmigo. Es decir, ¿de dónde saca? Explíqueme qué es distimia. Más extensa y más justificada es a veces la pericia, más argumentaciones hay de los abogados que buscan argumentaciones. Es otro mundo. El trabajo del abogado es un trabajo distinto que el del psicólogo. El trabajo del psicólogo tiene que ver la mirada de la psicología actual y dar un informe. El tema de informe es un temazo, podemos saber días de informe, porque es un gran tema el informe. Pero la característica del informe tiene que ser conciso, tiene que responder lo que es. Y no sé si tiene que ver tanto con estilo o impugnaciones de ese tipo. Yo no me subiría a las argumentaciones descalificativas que tienen que ver con el derecho o que tienen que ver con perspectivas de género, si yo no las produje o no las estoy haciendo en mi informe. Porque si uno se sube al argumento del otro, el abogado tiene mucho más argumentos que yo, legales. Yo tengo argumentos psicológicos, no argumentos legales. Entonces, si me dice, usted está mal, se contradice en el informe, y yo no me contradije, estoy diciendo, es decir, si me fijo en eso, bueno, creo que los que han trabajado en peritaje, seguramente todos, saben cómo es eso. Entonces, creo que nosotros tenemos que defender la profesión del psicólogo. Hablo de psicólogo, porque soy psicólogo yo, ¿no? Hay psiquiatras, quizás hay otros especialistas acá, desde la mirada de mi disciplina, desde las normas éticas de mi disciplina, que en los que me juzgan a mí tienen que ser mis pares, y no otras miradas que, por supuesto, al escribir algo uno puede leerlo desde muchas perspectivas. Yo diría eso porque habría que ir a casos concretos, pero mi mirada es, yo soy psicólogo, en la pericia el psicólogo soy yo. Y los argumentos que no tengan que ver con psicología, yo suelo no focalizarme en responderlos, porque no tienen que ver con lo mío. Me los van a hacer, lógicamente,
porque corresponde al trabajo de los abogados o de otros profesionales, pero yo tengo que responder desde mi disciplina, desde mis pares, desde que mis pares me dicen, no, vos contestaste correctamente, de acuerdo a las normas éticas nuestras, de acuerdo eso sería un poco lo que yo contestaría ante otro temazo, ¿no? Que son todos temas que dan para debates enormes. Perdón, las respuestas son un poco largas y un poco cortas a la vez, pero no hay mucho más que les pueda decir en tan cortito tiempo. Muchas gracias, profesor. Muy claro, profesor, con todo lo que es la exposición y las preguntas. Por mi parte, yo quedo agradecido, profesor Marcelo Pérez, de su gentileza de poder estar aquí hoy día compartiendo con peritos, con médicos, con psiquiatras, psicólogos, con personas de distintos países. Tenemos gente de Perú, de México, de Ecuador. Así que, sin más, le agradezco muchísimo su presencia hoy. No sé si el doctor Armando Valdés quisiera hablar un poco. Justamente quería agradecer al profesor Pérez su intervención, era lo que esperábamos y más aún. Agradezco la gentileza con respecto a las respuestas y por supuesto aprender en conjunto con nuestros propios funcionarios y los participantes tanto de Chile como del extranjero. Así es que nada más que nuevamente agradecer su presencia, esperamos mantener contacto permanente y poder ir mejorando en conjunto nuestros procesos periciales y en lo que vamos a aportar estaremos siempre disponibles. Así es que básicamente era eso y por supuesto agradecer a todos los presentes su participación durante esta jornada de la tarde. Y claro, tenemos hartas cositas más que hacer e invitarlos a participar también en las próximas jornadas dentro de este Congreso Iberoamericano y lo que se nos viene en los próximos días. Eso es. Bueno, cierro yo si quiere. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias a todos ustedes por la atención dispensada. Espero que les haya servido para pensar algunas cosas más de todas las que tenemos que pensar. Y muchísimas gracias a los organizadores por haberme invitado. Con muchísimo gusto seguiremos en contacto con todos ustedes para seguir mejorando la evaluación psicológica pericial. Gracias a todos.